Estos son palabras mayores. ¿Qué hubo, gente? Hoy tenemos un capítulo en esta lucha antifascista que se detiene en Hungría. Vamos a ver la figura del señor Viktor Orbán, de cómo este supuesto liberal se transforma poco a poco hacia la extrema derecha y cómo su proyecto político sufre la metamorfosis que está sufriendo buena parte de Europa. Una derecha que aprovecha las crisis sociales para crecer, que aprovecha el descontento y que no pierde oportunidad de lanzar un mensaje populista. Así que César Andrade, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Hola Pablo, de nuevo encantado de estar acá compartiendo contigo y hablando sobre esta nueva embestida de la ultraderecha, este resurgimiento a través de estos personajes que día a día van aumentando su poder y que tenemos que estar atentos para luchar en contra de ese tipo de proyectos que son neocoloniales prácticamente. Total. ¿Qué nos podemos esperar de este capítulo, hermano? ¿Por qué es tan importante Hungría? ¿Por qué es tan emblemática la figura de Viktor Orbán? Es bien importante porque a través de este capítulo podemos ir entendiendo cuáles son las características que logran englobar prácticamente a todas las ultraderechas de Europa y cuál es la influencia de este personaje a través de su democracia iliberal para la consagración de nuevos personajes como Donald Trump o como Nayib Bukele o como el mismo Milei, que son personajes que, entre comillas, vienen de, son outsiders, pero que tienen un proyecto nacional bien marcado y bien establecido. Y ahí podemos ir, para poder entender nuestro presente, siempre lo hemos dicho, hay que entender nuestro pasado, y Orbán es nuestro pasado más cercano, del que podemos nosotros investigar y entender para poder comprender cómo viene toda esta embestida neoliberal. Bueno, pues entonces, sin más dilaciones, vamos a empezar, gente. Compartan en este momento el link, denle a me gusta, para que tengamos así a muchísima gente viendo cómo es que la derecha aprovecha cualquier oportunidad para crecer. El ejemplo de Hungría les va a quedar muy claro. I come from a 1,000-year-old country with rich history. But let's be honest, Hungary is far from being a global superpower. The US is a global superpower. Your leaders should give an opening speech at our conferences in Hungary. Si quisiéramos hacer un análisis comparativo sobre el discurso antimigración, se debe incluir a la Hungría de Viktor Orbán. Su historia reciente está marcada por las guerras y cambios fronterizos que han permitido el nacimiento de un nacionalismo con raíces en el siglo XIX. Este sentimiento se intensificó tras la crisis económica de la década del 2000, consolidando así un creciente respaldo popular a movimientos como el de Jobbik y más recientemente a la evolución ultranacionalista del partido Fidesz en el gobierno. Itt és más. Tiszta nappal. Fiatal democracia. Hungría fue una potencia europea, como parte del Imperio Austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando la derrota le llevó por el Tratado de Trianon en 1920 a la pérdida de más de 2/3 de su territorio y al desplazamiento de 3.3 millones de húngaros que quedaron fuera de sus fronteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría luchó al lado del bando del Eje y entre 1947 y 1989 estuvo regida por un gobierno comunista. Tras la revolución de 1956 y la apertura de su frontera con Austria en 1989, le permitió acceder a la democracia en ese mismo año. Viktor Orbán nació el 31 de mayo de 1963 en Hungría. Criado en una familia de clase media, de niño fue un alumno brillante y un talentoso futbolista. Su padre era miembro
del Partido Comunista. Sin embargo, según uno de sus biógrafos, el sentimiento anticomunista de Orbán probablemente surgió del acoso y la propaganda comunista a la que fue sometido durante su servicio militar. Durante su juventud, Orbán fue un fuerte opositor al régimen comunista que dominaba Hungría en la Guerra Fría. Su salto a la escena política ocurrió en 1988, cuando cofundó la Alianza de Jóvenes Demócratas, un partido liberal y antisoviético. Durante la resistencia al dominio soviético surgió la Revolución Húngara de 1956, en la que estudiantes y trabajadores exigieron reformas democráticas y la salida del Ejército Rojo. Sin embargo, la revuelta fue brutalmente reprimida por la URSS. Las operaciones de estas milicias durarían hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo la influencia de la Unión Soviética, convirtiéndose en un estado socialista dentro del bloque del Este. El régimen comunista, instaurado en 1949, implementó una economía centralizada y un gobierno de partido único controlado por el Partido Comunista Húngaro. En plena Guerra Fría, Viktor Orbán se formó como abogado en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest y tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Oxford con una beca financiada por la Fundación Soros, a la que luego obligaría a parar operaciones en su país. Durante sus años universitarios fue testigo del debilitamiento del régimen comunista y del auge de los movimientos democráticos en Europa del Este. Este panorama de opresión y falta de libertades marcaría una generación de jóvenes húngaros, entre ellos Orbán, quien crecería con un profundo rechazo hacia el sistema comunista impuesto por Moscú. Su primer discurso en 1989, durante el funeral simbólico de Imre Nagy, líder de la Revolución Húngara del 56, lo catapultó a la fama. En ese discurso exigió el fin del dominio comunista y la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Poco después, en 1990, fue elegido diputado en las primeras elecciones democráticas del país. Fidesz obtuvo un respetable 9% en las elecciones de 1990, pero cayó al 7% en el 94. Si bien Fidesz nació como un partido liberal y pro-occidental, Orbán comprendió que el futuro de la política húngara pasaría por el conservadurismo y el nacionalismo. A mediados de los años 90, giró ideológicamente hacia la derecha, donde difundió frases populistas y antiélites que atrapó a un sector desilusionado. En 1998, con tan solo 35 años, llegó al poder como primer ministro, liderando un gobierno de derecha moderada. Sin embargo, fue derrotado en las elecciones de 2002, lo que lo llevó a reformular su estrategia política. Durante los siguientes años, Orbán radicalizó su discurso, convirtiéndose en un feroz crítico de la globalización, la Unión Europea y las políticas liberales. Este giro coincidió con el ascenso de movimientos ultraderechistas en Europa, que encontraron en la identidad nacional, el euroescepticismo y la oposición a la inmigración sus principales banderas. En septiembre de 2006, miles de húngaros, alentados por el Fidesz, entonces partido conservador en la oposición, salieron a las calles con banderas del antiguo Reino de Hungría, simbología propia de la extrema derecha, para manifestarse contra el primer ministro Ferenc Gyurcsány, el Partido Socialista, quien admitió haber mentido durante su campaña electoral sobre la situación económica del país. Tras varias jornadas violentas y una moción de autocensura constructiva en marzo de 2009, Gyurcsány fue reemplazado en el cargo por Gordon Baknai, hasta que se convocaron elecciones en 2010. Las protestas y la pérdida de confianza en el gobierno socialista allanaron el camino para el regreso de Viktor Orbán. La crisis financiera global de 2008 golpeó con fuerza a Hungría, que ya arrastraba problemas económicos desde principios de la década. Con una alta deuda externa y un sistema financiero frágil, el país fue uno de los más afectados en Europa del Este.
Este gobierno del primer ministro Ferenc Gyurcsány, del Partido Socialista Húngaro, se vio obligado a solicitar un rescate financiero de 25.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Mundial. Tras 8 años en la oposición, Orbán regresó con fuerza en 2010, ganando las elecciones con una mayoría aplastante. Desde entonces ha consolidado su poder y ha sido reelegido en 2014, 2018 y 2022, implementando una serie de reformas que lo consolidaron como la figura política más importante del país. En las elecciones de 2010, su partido Fidesz obtuvo la victoria logrando una mayoría absoluta en el Parlamento. Este triunfo le permitió reformar la Constitución y el sistema electoral, asegurando su dominio en la política húngara en los años siguientes. Actualmente es el jefe de gobierno más longevo de la Unión Europea. El primer ministro desde mayo de 2010, Viktor Orbán, apodado Dictator por la oposición, está presente en la vida pública y mediática de manera constante, principalmente por su deriva autoritaria, antidemocrática y antiliberal desde que llegó al poder. En 2015, Europa se enfrentó a la llamada crisis migratoria. Los conflictos en Siria, Afganistán e Irak llevaron a millones de personas a buscar refugio en territorio europeo. Hungría, como uno de los puntos de entrada a la Unión Europea, se convirtió en un punto de llegada apetecido. Orbán reaccionó con una política de tolerancia cero hacia la inmigración. Ordenó la construcción de una valla fronteriza de 175 kilómetros en la frontera con Serbia y Croacia. Reforzó la presencia militar en las fronteras y promulgó leyes que criminalizaban a quienes ayudaban a los migrantes. El riesgo de contagio de estas actitudes en la Unión Europea es alto en un contexto como el actual, y Orbán, ya en periodo preelectoral con elecciones parlamentarias en 2018, utilizó la presión para elevar su discurso eurófobo y su retórica antimigración en conexión con su actitud ultranacionalista. Aprovechando esta coyuntura, Orbán se acercó sin pudor al partido Jobbik, la tercera fuerza parlamentaria y de ideología filofascista, consolidando así una alianza con ellos. Orbán identifica a los extranjeros como una amenaza y muestra su hostilidad hacia los migrantes sin complejos. Los convierte en terroristas, ladrones y amenazas para la identidad magiar. Todo ello a pesar de que Hungría tenía en 2015 tan solo un 4.5% de la población inmigrante, de los cuales la mayoría son rumanos, 46.4%, serbios, 8.8% y ucranianos, 7.8%. El 6 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el recurso de Hungría y Eslovaquia contra la política de reasentamiento de la Unión Europea para los solicitantes de asilo, respaldando la legalidad del derecho de la Unión a obligar a los países miembros a acoger refugiados. Hungría rechazó esta decisión. Este varapalo judicial a Orbán se suma al proceso iniciado por la Comisión Europea en junio de 2017 por infracción contra Hungría y Polonia, por no haber acogido a ningún refugiado hasta el momento. El 7 de diciembre de 2017, la Comisión Europea aumentó la presión contra la deriva iliberal de Hungría, al demandarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hizo por el incumplimiento de las cuotas de inmigrantes establecidas en 2015 por la ley que culpabiliza y obliga a las ONGs que reciben financiamiento exterior a exponer en todas sus publicaciones financiadas con fondos extranjeros, así como contra las enmiendas a su ley de educación superior que apunta a la Universidad Central Europea, fundada por George Soros, enemigo público de Viktor Orbán. En su examen periódico de Hungría, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expuso su profunda preocupación en relación con los derechos reproductivos en el país y subrayó las limitaciones del acceso a un aborto legal y sin riesgos y el refuerzo de los estereotipos de género por parte del gobierno. Hungría no había ratificado aún el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia en contra de las mujeres y la violencia doméstica que había firmado en 2014. El Índice de Igualdad de Género de 2023, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, clasificó a Hungría en el puesto 26
de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a su desempeño en general, y en el último puesto en el ámbito del poder. Otro movimiento polémico del nacionalismo de Orbán se dio cuando el Parlamento de Hungría aprobó el 20 de junio de 2018 la llamada Ley Stop Soros, legislación con la que se busca garantizar la seguridad nacional y la protección de las fronteras húngaras. Esta ley, aprobada con 160 votos a favor y 18 en contra, criminaliza y castiga con penas de hasta 1 año de prisión a los individuos u organizaciones que brindan ayuda a los inmigrantes irregulares que no sean objeto de persecución en su país de origen ni en cualquier otro estado de tránsito hacia Hungría. Esta ley forma parte de la política de revisión de las leyes migratorias promovida e impulsada por el primer ministro Viktor Orbán y su partido político Fidesz. So I am defending the rights of the homosexual guys, but this law is not about that. It's about the right of the kid and the parents, you know. The law is about that, to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kid, exclusively belonging to the parent. Por otro lado, la relación entre Orbán y Benjamín Netanyahu se ha fortalecido en los últimos años, basada en una visión política compartida y en el impulso de agendas nacionalistas. El impacto de Orbán en la política húngara y europea es innegable. Su evolución del liberalismo al nacionalismo conservador ha transformado a Fidesz en un partido dominante, cimentando un modelo de gobierno que desafía los valores democráticos de la Unión Europea. Reformas constitucionales, control de los medios y una política migratoria inflexible han sido los pilares de su estrategia para mantenerse en el poder. Mientras sus seguidores lo consideran un defensor de la identidad y de la seguridad nacional, sus críticos advierten sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y el pluralismo democrático en Hungría. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. Bueno, hermano, qué personaje. De este sí da para hablar muchísimo, no solamente de él y de Hungría, sino de toda la situación en Europa, porque además él ha utilizado todo este conflicto con Ucrania como moneda de cambio para negociar hábilmente. Acuérdate que este personaje, por ejemplo, ha sido uno de los que ha bloqueado aquí en Europa los dineros, porque Hungría hace parte de la Unión Europea, los dineros para en algunos momentos continuar con el financiamiento de la guerra en Ucrania. Es un señor que viene, su padre era del Partido Comunista, él ha sido liberal, ha sido becado por la Fundación Soros y ahora es anti-Soros de extrema derecha, anti-inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el vuelco, toda esta metamorfosis ha sido para estar agarrado al poder, o tú crees que hay del fondo realmente una evolución ideológica por razones de coherencia, según él, o lo que sea, o esto es simplemente oportunismo puro y duro y estar navegando pues por las aguas que más le favorezcan? ¿Cómo analizas tú este personaje? Pues yo creo que tiene un poco de los dos, ¿no? O sea, me parece muy oportunista, utiliza estas narrativas porque se da cuenta que de esa manera puede afianzarse en el poder. Es decir, son personas muy inteligentes que logran entender perfectamente cuál es el panorama global y lo agarran y lo utilizan para sus propios discursos y de esa manera se imponen, ¿no? Por eso les llaman democracias iliberales, la de Orbán. Son democracias que ni son libres ni son no libres. Es decir, son gobiernos posiblemente libres, ¿no? Y utilizan esa narrativa para implementar ciertos mecanismos de autoritarismo, para el autoritarismo, ¿no? Para poder justificar ese tipo de acciones. Por ejemplo, he notado mucho que el tema de Soros, el antiglobalismo, es una tendencia que utiliza, lo que han utilizado por lo menos los
actuales representantes de la ultraderecha en el mundo. Lo podemos ver con Nayib Bukele en la última entrega de la CEPAC, en donde precisamente él hablaba en contra de Soros y apoyaba o reforzaba perfectamente la narrativa de Orbán, que también ha utilizado la misma ultraderecha italiana, la misma ultraderecha ucraniana, etcétera, etcétera, ¿no? Son anti-Soros, Donald Trump ni se diga, ¿no? Son completamente anti-Soros y han utilizado esta figura para poder crear mecanismos y políticas de anti-inmigrantes, ¿no? O sea, Orbán es el inicio, podríamos decir, de la nueva política anti-inmigrante a raíz de la crisis de los migrantes del 2018, ¿no? 2008. Fíjate Entonces, qué oportunismo el de este hombre cuando se le arrodilla a Xi Jinping aquí, cuando visita Europa, a Xi Jinping ni más ni menos que la cabeza del nuevo orden multipolar. Hungría ha sido la única en Europa que le pidió el alto al cese al fuego inmediato a todo el mundo y que hubiese conversaciones de paz para la guerra en Ucrania. Hungría lo que quiere es que China la incluya en la nueva ruta de la seda, y ahora que Meloni le ha dicho a Meloni le han dicho que no, que por Italia no, pues entonces Hungría ha visto también esa oportunidad y por eso él se le ha acercado también a Xi Jinping, ¿no? O sea, es un oportunista puro y duro, en muchísimos aspectos ha navegado todas las aguas, pero lo tiene muy fácil en una Europa que está totalmente perdida en cuanto a identidad ante los americanos. Recuérdate, por ejemplo, cómo Europa le confisca los activos al Banco Central ruso, que son 300.000 millones de dólares, los invierten y violando todas las leyes internacionales, además con la excusa de la reconstrucción de Ucrania. Entonces, Orbán ha sido una persona que ha manejado todas esas crisis de identidad europeas en su beneficio propio, pero que casi que todos los discursos que uno le escucha a este hombre son para su electorado, ¿no? Para su público. O sea, es un poquito parecido a Trump en eso. En algunos casos, pues sí, consigue llegar fuera de las fronteras de Hungría hacia unos públicos diferentes, pero es un hombre que se ha mantenido en el poder contra todos los pronósticos durante 3 décadas y se ha adaptado a los tiempos. ¿Qué piensas tú cuál puede ser el papel de Hungría en este momento con un Trump totalmente fuera de sí, con una China y con una Rusia que están cada vez más cercanas y con una Hungría que sueña con estar en la ruta de la seda ahora que a Italia le han dicho que no? pues es una oportunidad, obviamente, que está aprovechando líderes como Orbán. Todo económico, es económico, obviamente, ¿no? Es decir, es contradictorio porque sí es anticomunista, pero en este momento es muy cercano también a Vladimir Putin, ¿no? Por ejemplo, que es la misma lógica narrativa que está usando Donald Trump. Ellos están acomodando, están buscando la manera de estar dentro del ajedrez político a nivel global que les pueda beneficiar económicamente. No les importa a los seres humanos, sino les interesa más el tema económico. Creo que ellos van a servir para estar dentro de ese gran tablero del ajedrez global para beneficiar a un lado que ellos están viendo. Es decir, ellos van a buscar el mejor postor. Si en este caso va a ganar China, se van con China. Si el poderoso en este momento es Estados Unidos, se van con Estados Unidos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la llegada de Netanyahu. Va a ser contraproducente de pronto, tal vez fue un pequeño desliz de Orbán, porque en este momento cada vez se nota el descontento global, no solamente de la ciudadanía, sino también de los mismos gobiernos que apoyaron en su momento el genocidio y que ahora están queriendo validar o aceptar el Estado palestino. ¿En qué momento? Creo que en el peor momento, ¿no? Porque sí, ya es simbólico. Eso no va a servir de nada, ¿no? Oye, hermano, no amaneces algunos días como con la sensación de que cualquier día puede ser el último. No quiero parecer catastrofista ni apocalíptico, pero fíjate los datos que nos da, por ejemplo, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el famoso CIPRI, que yo creo que es de los institutos pacifistas más serios que hay en el mundo. Da un dato que es que uno dice, o sea, no tiene sentido
No tiene sentido que Europa siga en esta deriva bélica. Ahora mismo van a aprobar 800.000 millones de euros para seguir con esa guerra. Ahí le doy toda la razón a Orbán, pero por razones diferentes. Pero mira lo que nos dice el CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Dice que Rusia posee 5.977 ojivas nucleares. Ojivas nucleares, la cifra más alta del mundo. Eso sí, unas 1.500 son ojivas retiradas que están a la espera de ser desmanteladas, pero ahí están. O sea, casi 6.000 ojivas nucleares solo Rusia. Que Estados Unidos, bueno, y de esas tiene 1.588 desplegadas. Es decir, que están colocadas en misiles o se encuentran en bases con fuerzas operativas. Por otra parte, en Europa, Francia y Reino Unido son los únicos países que tienen armas nucleares. Francia y el Reino Unido, pues 515 cabezas nucleares, de las 400 están desplegadas. Y de acuerdo con el Departamento del Estado en Estados Unidos, a fecha 1 de marzo, Estados Unidos tiene desplegadas 1.419 cabezas nucleares, o sea, montaditas ahí en sus misiles, preparaditas. Es decir, capitalismo no existe, lo que estamos es ante una plutocracia y una cleptocracia con políticas de ingeniería social diseñadas para mantener un estado militar, y de aquí en adelante nos vienen guerras eternas, porque este negocio de las guerras ya se montó y ya es un negocio que hace parte de las economías de Estados Unidos, de Europa, importantísimo para que esos países que viven en la deuda eterna sigan endeudados y creciendo en base a una industria tan contaminante, tan destructiva, tan violadora de los derechos humanos y tan inútil como la industria militar. A mí eso me pone los pelos de punta, y aunque sea un loco como como Orbán, que diga, paren la guerra, sí señor, paremos las guerras y luego pongámonos de acuerdo y luego hablemos, pero con miles de ojivas nucleares desplegadas, hermano, por el planeta entero, y con cualquier error en cualquier momento, y con cualquier loco y con Trump a los mandos en Estados Unidos, a mí me parece que hasta los locos como Orbán a veces tienen razón. Claro. Pues sí, todos los días uno se levanta viendo las redes sociales y ves todo el tiempo una amenaza nuclear, ¿no? De una guerra, de un invierno atómico, ¿no? Nuclear. Es muy peligrosa nuestra situación. Había un libro que se llamaba de animales a dioses, es un israelí, y él decía, yo la verdad es que te das cuenta que es sionista ese señor, revisionista, de que no había que preocuparnos prácticamente porque estábamos en el momento más pacífico de la historia de la humanidad. En su libro lo dice, ¿no? Obviamente dice muchas cosas, ¿no? Pero te da a entender eso. Y cuando uno se pone a ver realmente la historia, por lo menos reciente, yo creo que este es el momento más peligroso de la humanidad. Porque estamos precisamente en un momento de armamento nuclear que cada vez se va expandiendo, y estos tratados cada vez son obsoletos, ¿no? Y ellos pueden hacer lo que les da la gana. Oye, y que Ursula von der Leyen diga que en la política, pues, Rusia es expansionista, cuando la OTAN no ha hecho otra cosa que expandirse, cuando fíjate, las maniobras más grandes que se han hecho desde la Guerra Fría por parte de la OTAN, con hasta 90.000 soldados en un momento dado, de 31 Estados miembros. Es que son 31 Estados miembros, y hermano, el tema es que la población en general tiene como la sensación de que no pasa nada, de que todo esto es como surrealista, de que todo esto es como virtual, de como todo esto está pasando lejos, hasta que la gente no vea aterrizar una bomba cerca, o no vea a su hijo que lo alistan obligatoriamente al servicio militar, no se va a dar cuenta. Pero Europa en este momento es totalmente, el ciudadano europeo promedio es totalmente inconsciente de lo que está pasando. Los restaurantes llenos, se ven en todos los carros de lujo, está todo el mundo en los gimnasios, está el mundo haciendo su vida normal, trabajando, pensando en sus cosas y tal, y nadie se manifiesta porque se estén aprobando 800.000 millones de euros para gasto militar, cuando aquí tenemos también problemas de que cada vez se privatizan más la salud, la educación, todos los servicios en general decayendo, la inflación creciendo, la deuda externa creciendo, y de camino todos de cabeza a la guerra, y nadie se moviliza, hermano. Se han tragado totalmente al movimiento pacifista los medios hegemónicos de derecha. Por eso, mi hermano, son tan importantes los trabajos
de gente como tú que nos abren los ojos ante los avances de la extrema derecha en el mundo. Claro, es bien importante que así como tú, yo u otras personas estemos haciendo este tipo de trabajos porque debemos informar a las ciudadanías libres de que las cosas que nos dicen los medios hegemónicos no son como nos plantean, ¿no? O sea, la situación sí es muy complicada y es muy grave y es momento de que las personas se organicen y se alfabeticen frente a ese tipo de, de informaciones, ¿no? Claro. Lo venimos tratando, por ejemplo, con el tema de Matarife, que fue en su momento pues una serie que permitió que la conversación se abriera a otra narrativa y no la que imponían los medios de comunicación, ¿no? Y en México se empezó a desarrollar series como Espurio y ahora Regresiones con estos nuevos códigos, precisamente para informar a los jóvenes sobre el peligro en el que se están encontrando el día de hoy, ¿no? Debemos seguir haciendo ese tipo de producciones, pero también ese tipo de conversaciones, es decir, frente a una pantalla, comentando una serie o un video o un tema de actualidad para poder llegar a las nuevas audiencias y que ellos mismos también tengan la facilidad y las ganas de también ir buscando ese tipo de producciones para informarse frente a los retos que vienen. Claro, y que la compartan, hermano, que ellos también ayuden a difundir, todos los que nos están escuchando en estos momentos, que son los que hacen la magia, siempre lo digo, la magia la hacen ustedes, gente, nosotros estamos aquí haciendo unos contenidos audiovisuales. Ahora que dices Espurio, César, creo que deberíamos volver a intentar subir la serie Espurio aquí a Palabras Mayores. Hagámoslo ahora así como estamos haciendo esta, con nuestras cabecitas al lado, poniendo título diferente. Ya hemos avisado en el canal que la vamos a hacer, ¿sí me entiendes? Porque la última vez por derechos de autor tuvimos aquí un strike durante un año y eso fue tremendo, pero es una serie que yo creo que es necesario que la gente la vea. ¿Te parece que intentemos, una vez terminemos la de Regresiones, intentamos subirla de Espurio otra vez? Me parece bien, creo que es una buena iniciativa y además porque es muy hacia el público colombiano y mexicano. Total. Y este canal tiene mucho a estos públicos, entonces vale la pena. Bueno, claro, sí, hagámoslo. E invitemos a personas de Colombia y de México a que comenten. A ti te quieren mucho en Colombia, mi hermano, y muchísima gente no sabe que fuiste tú el director de Matarife, no conoce la serie Espurio porque no la pudimos pasar aquí en el canal por esos temas, pero vamos a pasarla. Oye, mañana nos vamos para México, para tu tierra, tremendo. ¿Qué nos espera en el programa de mañana de México? Nuestra investigadora Paola Watt hizo un trabajo espectacular durante todo el recorrido y una de las expectativas era México, porque esta serie fue pensada para todo público latinoamericano, pero específicamente para el público mexicano. Una compañera colombiana radicada en México, y ella sacó de esas canecas olvidadas, de esas bodegas llenas de telarañas, escondidas por los gobiernos neoliberales de la derecha mexicana, toda esta información que se va a revelar en el siguiente capítulo. Son cosas que ya se sabían, pero que se van olvidando con intención de que se olviden, ¿no? Hablaremos de el origen de las ultraderechas en México, y ahí uno se da cuenta que no solamente en Hungría o en Italia o en Alemania, sino que en México también se estaban creando estos grupos de extrema derecha patrocinados y fomentados por la Iglesia Católica, por grupos de extrema derecha, ¿no? Entonces, se va a hablar sobre organizaciones semisecretas, por así decirlo, como el Yunque, que es una organización ultracatólica, anti-derechos reproductivos, anti-LGBT, anti-derechos de las mujeres, que además se sabe por investigadores españoles que son los que financiaron el partido Vox de España, y que muchos de los integrantes de Vox pertenecen al Yunque. Y que no solamente el Yunque es un grupo civil formado por empresarios o partidarios de la Iglesia Católica o de estas agrupaciones de extrema derecha civiles, sino que hay empresarios y hay líderes de opinión en países como España y en México
que pertenecen al yunque y que están puestos ahí con la intención de golpear proyectos democráticos como el de México, como el de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, con la intención de que la agenda ultracatólica se imponga en estos países, ¿no? Para que no haya derecho al aborto, para que no haya derechos hacia la comunidad LGBTI+, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella va sacando estos entramados desde finales del siglo XIX y todo siglo XX, y cómo en la actualidad siguen hoy presentes a través de líderes políticos de partidos de derecha que no se les considera de extrema derecha, pero que tienen alas de extrema derecha, como es el PAN y algunos del PRI, o partidos españoles como el Vox, ¿no? Bueno, estoy seguro que en Colombia también están haciendo lo mismo, porque la derecha internacional está muy bien articulada. Por aquí vemos cada 2 por 3 a nuestros uribistas de estrella reuniéndose con las cúpulas de Vox, con las grandes oligarquías y haciendo lo que mejor saben hacer, que es manipular los medios de comunicación para asentar un relato en el que el partido que sea de izquierda o el partido progresista es igual al enemigo, es igual al comunista, es igual al retroceso, ellos son el desarrollo, ellos son los que saben gobernar y el mundo tiene que ir de cara y a paso militar hacia un futuro en el que perdamos todos cada día más nuestras libertades civiles. Así que, hermano, vamos a ver ese capítulo, pero mejor dicho, con toda la esperanza del mundo. Entonces, hasta mañana, nos vemos mañana a las 7 de la noche, hora colombiana, para ver el capítulo del ascenso de la ultraderecha en México. Muchísimas gracias, César. Gracias, Espal. Estás muy bien. Esto son palabras mayores.